Bienvenido a este encuentro. Un cordial saludo a todos los estudiantes del 10º grado, profesores y familiares. Tengo el gusto de conversar con ustedes y de compartir con ustedes algunos aspectos del sistema electoral cubano que están refrendados, regulados en la Ley 127, Ley Electoral. Como ustedes conocen de clases anteriores, la Constitución de la República, la cual fue ratificada en referendo constitucional y proclamada el 10 de abril de 2019, establece los principios que sustentan el sistema electoral cubano. Y en su disposición transitoria primera dispuso la elaboración de una nueva ley electoral, la cual vamos a trabajar en este encuentro del día de hoy. En la nueva ley electoral, la cual fue aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular, se establecen las formas de elección de los delegados de circunscripción, los delegados de a la Asamblea Nacional del Poder Popular, los diputados a la Asamblea Nacional, así como otras cuestiones para la vida institucional de nuestro país. Estudiantes, a continuación, como expresamos anteriormente, voy a presentarle algunos aspectos de carácter general, ya que la ley es muy amplia, y en este encuentro vamos a ver cuestiones de carácter general que ustedes, como estudiantes de 10º grado, deben conocer para su vida futura. Podemos preguntarnos, y yo les pregunto, ¿cuál es el objetivo de esta ley? ¿Qué regula? ¿Qué principios generales caracterizan el sistema electoral cubano? La respuesta la vamos a ver a continuación. Esta ley tiene como objetivo, en primer lugar, regular la elección o designación de los integrantes de los órganos electorales, su constitución, atribuciones y funcionarios. Veremos a continuación qué se llama órgano electoral. También esta ley tiene como objetivo fundamental todo lo relacionado con la nominación y elección de los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular, su constitución y la elección del presidente y vicepresidente, aspectos que trabajaremos también en nuestro encuentro. Es importante que ustedes conozcan que esta ley establece también o regula como objetivo fundamental la nominación y elección de los diputados, la constitución de la Asamblea Nacional del Poder Popular, la elección de su presidente, vicepresidente, secretario y demás miembros del Consejo de Estado. También trabaja como aspecto fundamental la elección y nominación del presidente y vicepresidente de la República y la elección de los gobernadores y vicegobernadores, aspecto que vamos a trabajar más adelante. Como toda ley, también regula todo lo relacionado a los cargos que puedan quedar vacantes, ya que en un momento determinado un delegado, un diputado puede tener algún problema personal, algún problema de salud y puede estar enfermo y bueno, en este caso se queda vacante esa plaza y entonces esta ley regula cómo cubrir ese cargo vacante. Y algo muy importante, la organización y realización de las consultas populares, referendos y plebiscitos. Por otro lado, los candidatos a delegados a las diferentes asambleas del Poder Popular, es decir, a las municipales, nacionales y los gobernadores, son valorados por la comisión de candidatura, que también veremos a continuación. Y bueno, también tramita como cuestión fundamental, como objetivo fundamental, la tramitación y las reclamaciones que se establecen en materia electoral. Ahora bien, también la ley electoral regula todo lo relacionado con el registro electoral. ¿Qué cosa es el registro electoral? Bueno, el registro electoral es donde están inscritos, y vamos a ver más adelante, todas las personas con derecho al voto. Y bueno, la ética electoral, ya que las autoridades electorales tienen que tener una ética durante el proceso electoral. Ahora, en nuestro país se realizan o se llevan a cabo diferentes tipos de elecciones, 3 tipos de elecciones fundamentales. Elecciones para elegir a los delegados a las asambleas municipales, las elecciones nacionales, donde se eligen a los diputados y a los integrantes del Consejo de Estado, etc., y la elección de los gobernadores y vicegobernadores. Están las elecciones periódicas. Estas se desarrollan cada 5 años, siendo estas las siguientes.
Yo les voy a dar un tiempecito para que ustedes puedan copiar, porque es importante que ustedes por lo menos copien lo fundamental que presenta la diapo. Bueno, ¿qué son las elecciones municipales? En las elecciones municipales es donde se eligen a los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular. Se constituyen estas asambleas y se eligen a sus respectivos presidentes y vicepresidentes. Les voy a dar un tiempo para que tomen nota de este aspecto que considero importante que ustedes conozcan el tipo de elección que se lleva a cabo, que es las primeras elecciones que se hacen en nuestro país, las elecciones municipales. Ahora, las elecciones nacionales. Las elecciones nacionales es en las que se eligen a los diputados, que todos saben quiénes son los diputados. Se constituye la Asamblea Nacional del Poder Popular. Se elige a su presidente, vicepresidente y secretario, es decir, al presidente, al vicepresidente y al secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y se elige también a los miembros del Consejo de Estado, así como al presidente y al vicepresidente de la República. Vamos a ver más adelante, con más detalle, estos aspectos. Les voy a dar un tiempo para que puedan copiar, tomar sus notas en sus libretas de clase, en sus notas de clase, algo relacionado con lo que presenta esta diapo. Bueno, finalmente están las elecciones donde se eligen a los gobernadores y vicegobernadores provinciales, proceso que fue el último que se llevó a cabo en nuestro país, donde cada provincia eligió a su gobernador y a su vicegobernador provincial. Les voy a dar un tiempo para que tomen esta nota en sus libretas respectivas.
Bien, como dijimos anteriormente, hay tres tipos de elecciones. Las elecciones donde se eligen a los delegados de las asambleas municipales del Poder Popular, las elecciones donde se elige al diputado, los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular y las elecciones de gobernadores y vicegobernadores. Yo les pregunto a ustedes, a modo de continuación, ¿cuáles son los cargos que se eligen en estos procesos? A continuación se los voy a presentar. Lógicamente, para poder explicar los cargos que se eligen en cada uno de los procesos, deben ustedes conocer que todo ciudadano cubano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos es elegible si cumple los siguientes requisitos. Bien, hablábamos anteriormente de las asambleas municipales del Poder Popular. Para poder ser elegido delegado a la asamblea o nominado a la asamblea municipal del Poder Popular, tiene que haber cumplido 16 años de edad, tener su residencia en la circunscripción electoral del municipio y haber sido, como bien dije, candidato en ella. Les voy a dar un tiempecito para que tomen nota de aquellos aspectos más importantes. Lo más importante que ustedes tienen que conocer es que para ser nominado delegado a la Asamblea Municipal del Poder Popular, tiene que haber cumplido 16 años de edad. Por lo tanto, quizás muchos de ustedes pueden ser en un momento determinado, en el próximo proceso, al arribar ya a la edad de 16 años o tener los 16 años o más cumplidos, puede ser incluso nominado candidato a delegado a la Asamblea Municipal del Poder Popular por su área de nominación y por su circunscripción electoral. Les voy a dar un tiempecito para que tomen nota de estas cuestiones. Ahora, una vez nominado y elegido un delegado, se elige al presidente y vicepresidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular. Es decir, es uno de los cargos que se eligen una vez nominado el delegado, electo el delegado, es elegido por una comisión de candidatura el delegado, el vicepresidente y vicepresidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, que como bien dijimos es elegido delegado de la propia Asamblea. Tomen nota, por favor.
debemos continuar planteando que los delegados a la Asamblea Municipal del Poder Popular son nominados y elegidos por el pueblo en su circunscripción electoral. Es decir, es el pueblo, por el voto libre, directo, que también veremos a continuación, es quien elige, quien nomina precisamente y elige con su voto a los delegados a la Asamblea Municipal del Poder Popular. Para diputados, en primer lugar, para ser diputado o es ser nominado y elegido diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, tiene que haber cumplido 18 años de edad. Y como bien dijimos anteriormente, haber sido resultado nominado previamente como candidato por una Asamblea Municipal del Poder Popular. Tomen nota, por favor. También se elige al presidente de estos diputados, previamente elegido en la Asamblea. Esta Asamblea elige al presidente, al vicepresidente y al secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que en nuestro país, como todos conocemos, recientemente fue constituida nuestra Asamblea Nacional del Poder Popular y nuestro compañero Esteban Lazo Hernández fue elegido presidente de la Asamblea, ratificado como presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular. La compañera Ana María Mari Machado, vicepresidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y nuestro querido compañero Homero Acosta como secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Estos compañeros, como bien dijimos, fueron elegidos a través de la Asamblea Nacional del Poder Popular y los tres son diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Ahora, el Consejo de Estado. En primer lugar, para ser miembro del Consejo de Estado, tiene que haber sido elegido diputado, como bien dijimos anteriormente, a la Asamblea Nacional del Poder Popular. No ser miembro del Consejo de Ministros, es decir, ningún ministro puede ser miembro del Consejo de Estado, ni ocupar cargo como en las máximas autoridades de los órganos judiciales y electorales y de control del Estado. Para presidente y vicepresidente de la República, que como todos conocemos, recientemente fue elegido nuestro compañero, nuestro querido presidente Miguel Mario Díaz-Canel como presidente de la República y vicepresidente de la República el compañero Salvador Valdés Mesa. Como bien se dice en la diapo, en primer lugar, haber sido elegido previamente como diputado en la Asamblea Nacional del Poder Popular, ser ciudadano cubano por nacimiento y no tener otra ciudadanía, haber cumplido 35 años de edad y hallarse en pleno gozo de sus derechos civiles y políticos. Aquí lo más importante no es que ustedes tomen nota, sino que ustedes conozcan que el cargo de presidente y vicepresidente es elegido en la propia Asamblea Nacional del Poder Popular, lo que hace una cualidad del sistema electoral cubano a diferencia de otros países. Ahora, estos procesos concluyen con la elección de los gobernadores y vicegobernadores de las provincias. Pero también es bueno comentarles que para ser presidente de la República se exige además no haber ejercido este cargo por 2 periodos y tener hasta 60 años de edad para su primera elección. Como decíamos hace un momento, para gobernador y vicegobernador, el proceso que se llevó a cabo no hace mucho, se requiere ser ciudadano cubano por nacimiento y no tener otra ciudadanía. Haber cumplido 30 años de edad, residir en la provincia en cuestión y hallarse en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. Como todos conocemos, ya decía anteriormente, se eligen a los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular.
Estas elecciones se llevan a cabo en las circunscripciones electorales, en los colegios electorales. ¿Se han preguntado ustedes qué se entiende por sufragio activo? Yo se lo voy a comentar. El sufragio activo es el voto que realizan los ciudadanos cubanos en cada uno de los procesos electorales estudiados anteriormente. Ahora, el sufragio activo no es más que el momento en que ustedes, como ciudadanos cubanos, como electores, como votantes, ejercen de forma libre, igual, directa y secreta el voto. Es decir, el voto es libre en nuestro país, igual, directo y secreto, y cada elector tiene derecho a votar por una sola persona. Ustedes pueden ver ahí en esa diapo a un elector ejerciendo el voto custodiado a la urna por los pioneros. Tomen nota, si es posible, de esta información, que es importante que ustedes la tengan en su libreta, porque es una de las garantías del sistema electoral cubano. Ahora, para ejercer el sufragio activo, o sea, para ejercer el voto, los ciudadanos cubanos, todos, debemos cumplir los siguientes requisitos. En primer lugar, haber cumplido 16 años de edad. Tomen nota de esta información, o sea, al menos la información donde se le plantea haber cumplido 16 años de edad es un requisito indispensable para ejercer el voto en nuestro país. También encontrarse en capacidad de ejercer los derechos electorales que los reconocen la Constitución, que ustedes conocen, y la propia ley. Algo muy importante, tener una residencia efectiva en el país por un periodo no menor de 2 años antes de las elecciones. Pueden tomar nota también de esta información. Y es importante que para poder ejercer el voto, todos los ciudadanos cubanos con derecho al voto, como dijimos anteriormente, tienen que estar inscritos en el registro electoral, lo cual vamos a hablar posteriormente. Y presentar en el colegio electoral el documento de identidad correspondiente, es decir, el carnet de identidad. Estos dos requisitos son fundamentales para poder ejercer el voto o el sufragio activo. Vean ustedes ahí en una imagen donde se ve a una electora entregando el carnet de identidad y ejerciendo su derecho como votante. Tomen nota, por favor, de esta información. Bueno, anteriormente nos referíamos a las circunscripciones electorales. La circunscripción electoral, ¿qué cosa es? Bueno, la circunscripción electoral es el territorio habitado en que se divide cada municipio a los efectos de las elecciones municipales, de las cuales ya hablamos. Ahora, estos delegados a las asambleas municipales del Poder Popular son elegidos a razón de 1 por cada circunscripción electoral. Vean ustedes en esa diapo un momento donde está constituida una asamblea de vecinos, donde la comisión electoral de circunscripción está precisamente nominando, dirigiendo un proceso electoral en una de nuestras circunscripciones. Ahora, me refería anteriormente a los órganos electorales. Bueno, esta es una de las novedades de la ley electoral. La ley electoral establece 3 órganos electorales. En primer lugar,
el Consejo Electoral Nacional. En segundo lugar, los consejos electorales provinciales y los consejos electorales municipales. Estos consejos electorales, tanto el nacional, provincial y municipales, son los encargados de organizar, planificar y dirigir los procesos electorales en cada uno de sus respectivos niveles. Por la importancia que esto reviste, continuaremos hablando de las comisiones electorales de circunscripción. Bueno, las comisiones electorales de circunscripción ejercen sus funciones en sus respectivos territorios. Tienen su sede en un local que se habilita al efecto y están integradas por 5 miembros. Vean ahí en la representación a los integrantes de ese colegio, de esa comisión electoral, revisando las boletas que fueron depositadas en las urnas. Ahora, el colegio electoral. Los colegios electorales es el lugar donde el elector va a votar el día de las elecciones, que se llaman colegios electorales y que está constituido por una mesa electoral. Los colegios electorales, como bien ven ustedes en la diapo, son los centros de votación y están conformados por los electores de su demarcación. Y los integrantes de la mesa electoral son los que dirigen estos colegios electorales. Ahora, el registro electoral. Bueno, para poder votar hay que estar inscrito en el registro electoral. ¿Y qué cosa es el registro electoral? Les pregunto, les respondo. Bueno, el registro electoral constituye un registro central de personas naturales, a los fines de que puedan ejercer sus derechos electorales. Forma parte de todo un sistema de registros públicos y cuentan con unidades de gestión en todo nuestro territorio nacional. Es decir, en cada municipio existen los registros electorales, es decir, las oficinas donde están registrados todos los electores que tienen derecho al voto. Ahora, vamos a ver muy dinámicamente, porque ya lo hablamos anteriormente, algunos aspectos que por su importancia nosotros vamos a comentarles a ustedes. Vamos a hablar de la elección de los delegados. Como bien dijimos anteriormente, la elección de los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular se hace cada 5 años. El mismo día en todo el territorio nacional y en la fecha que convoque el Consejo de Estado que esté en ese momento funcionando. La elección de los diputados, también ya visto anteriormente, se lleva a cabo cada 5 años, el mismo día, en todo el territorio nacional, en la fecha que convoque el Consejo de Estado. Ahí ustedes pueden ver a unos pioneros custodiando las urnas, un elector votando, ejerciendo su voto en uno de los colegios electorales habilitados al efecto en nuestro país y específicamente en una circunscripción electoral de un territorio determinado. Ahora, ¿cuándo se considera elegido un diputado? Bueno, el artículo 28, aunque no he hecho mención a los artículos para ganar tiempo, se considera elegido, según el artículo 208, elegido diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular el candidato que una vez nominado haya obtenido más de la mitad de los votos más válidos emitidos por su propio municipio o distrito electoral, según el caso. Ahora, todo proceso electoral es supervisado y es controlado. Por lo que la ley electoral establece la figura de los supervisores. ¿Quiénes son los supervisores? Bueno, son ciudadanos cubanos. En primer lugar, son juristas. Por lo general son juristas, abogados, juristas en sentido general. Son ciudadanos cubanos de reconocido prestigio público. No son autoridades electorales, pero sí están capacitados para inspeccionar en lo atenante el cumplimiento de todo lo que regula la ley. Es decir, son las personas que fiscalizan el proceso electoral y hacen cumplir la ley independientemente de las demás autoridades electorales. Pero estas son las personas encargadas de colaborar, de supervisar los procesos electorales. Yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. Yo estoy convencido, seguro, de que ustedes han participado en los procesos electorales, ya sea como pioneros,
participando con sus padres, etc. Pero también estoy seguro que quizás muchos de ustedes en un momento determinado y en las elecciones pasadas participaron como colaboradores. Y ustedes quizás se preguntarán, bueno, ¿qué cosa es un colaborador? Bueno, un colaborador son ustedes como estudiantes. O sea, los estudiantes que gocen de determinado prestigio, de determinada responsabilidad en su centro de estudio, se consideran colaboradores, colaboran con nuestro proceso electoral. También se eligen como colaboradores a trabajadores que tengan prestigio, una adecuada trayectoria laboral, no constituyen autoridades electorales, pero de conjunto con los supervisores hacen cumplir lo que está establecido en esta ley. El proyecto de ley electoral presentado este sábado en sesión ordinaria del Parlamento resulta un ejercicio de iniciativa legislativa. El documento, enriquecido en amplios debates, es, a juicio de los diputados, una norma que expresa el sentido democrático cubano. Yo creo que nosotros estamos siendo hoy la muestra fehaciente de lo que tantas veces el compañero Díaz-Canel nos ha dicho a todo el pueblo de Cuba, la continuidad histórica de esta revolución. Lo que hemos hecho hasta este momento, los debates que se han suscitado, el estudio de esta norma jurídica, y tenemos el antecedente de todo lo que sucedió en el proceso de reforma constitucional, tiene que ver de manera fundamental con nuestras esencias, con nuestra memoria histórica, con nuestra tradición de lucha, con la filosofía electiva del pueblo cubano. ¿Y por qué decimos esto? Porque el pueblo cubano es un pueblo que ha sabido elegir, es un pueblo que ha sabido elegir el camino, por supuesto guiado por toda una tradición de pensamiento. Nosotros una vez más lo que queremos es reafirmar nuestra aprobación total a la ley y a la vez también el reconocimiento a los compañeros que con tanta rapidez, con tanta destreza y con tanta exactitud han dispuesto en la ley todo lo que nuestro pueblo necesita hoy. En ella se expresan los principios básicos de la verdadera democracia, no la perversa neoliberal y fascistoide que nos han tratado de imponer por la vía cultural y sus falsos y nocivos recursos seductores, y que en mi opinión es un vicio burgués del capitalismo consumista. La verdadera democracia es esta, la participativa y socialista, la que está en consonancia con los intereses y la sensibilidad de los pueblos. Lo otro es una falacia. Por eso apoyo esta ley, que es reflejo del pensamiento del comandante en jefe Fidel Castro. La edad mínima para el sufragio activo y pasivo, las prerrogativas del Consejo Electoral, entre otros temas, generaron opiniones entre los parlamentarios. Estamos hablando de importantes responsabilidades que pueden equipararse naturalmente a la de representar a la población en una circunscripción o en un municipio. Pero además, yo quería dar el dato de que en el último proceso de referéndum popular, más de 30.000 estudiantes participaron como colaboradores. Entre ellos, la mayoría, casi 20.000, comprendían la edad entre 16 y 18 años. Y esto se fundamenta en la propuesta que hace el proyecto hoy en los artículos 32.1 y 269.1, que reconoce la función de los estudiantes como colaboradores en todo el proceso de elecciones en el país. Mi compañero y diputado Elier Ramírez, en el último pleno del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, hacía referencia y nos hacía un recorrido histórico acerca de la edad con que fueron asesinados jóvenes muy valiosos en la Revolución, como fueron los hermanos Saí, con apenas 16, 17 años, con importantes responsabilidades en el movimiento 26 de julio en la provincia de Pinar del Río. ¿Con qué edad fueron asesinados Mella, José Antonio Echeverría, Fran País, jóvenes que prácticamente movieron y movilizaron un país? Y un ejemplo tan cercano como el que tengo a mi lado, un héroe de este país, actual ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que con apenas 15, 16 años ocupaba importantes responsabilidades en el ejército rebelde en la Sierra Maestra, jugándose el pellejo y defendiendo la revolución.
Yo creo que esta es una conquista alcanzada y que distingue el proceso y el sistema electoral cubano y hacía referencia desde hace más de 40 años. Y desde el punto de vista jurídico, yo creo que debe primar en nuestras leyes, en nuestra Constitución, el principio de progresividad, que no es otra cosa que la traducción de eso que nos llamó Mella en un momento determinado, que todo tiempo futuro tiene que ser mejor, que no es otra cosa que la traducción de ese axioma que nos ha inculcado nuestro presidente de que vamos por más, y vamos por más en nuestras leyes también y nunca por menos. El pueblo es quien elige, el pueblo es quien confía, el pueblo es quien propone, el pueblo es quien apuesta esa confianza también en esas generaciones. Creo que tenemos también la responsabilidad de representar a esos jóvenes estudiantes que hoy alcanzan más de 300.000 esa membresía en nuestro país y que hoy están haciendo también proezas a diario en Cuba. Estamos hoy defendiendo una ley electoral donde defiende sobre todo parte de la autenticidad extraordinaria de nuestro proyecto democrático, y es que no haya ningún tipo de publicidad ni de campaña, que sabemos cuánto contamina y cuánto se financia en el mundo y cuántos intereses están solapadamente detrás de todos estos procesos. Y es una extraordinaria fortaleza que nuestra ley electoral esté descontaminada de todo ese tipo de propuestas, siendo coherentes también con lo que ha defendido la revolución. Pero no se puede desconocer un escenario muy complejo que estamos también en él conviviendo, que es el escenario digital. Y en ese escenario digital hay que procurar en ese reglamento disposiciones que de alguna manera nos generen invulnerabilidades de cara a esa realidad, donde, como es sabido, desde el año 2009 Estados Unidos cuenta con una unidad informática de élite que comanda diversos grupos especializados y centrados en la ciberguerra. Hacer una aclaración: esta ley no tiene un reglamento, esta ley es en sí reglamentaria, porque la base de esta ley está en la Constitución y ella está reglamentando lo que la Constitución ha pautado. Y esos detalles que plantea con justeza, y quiero reiterarlo, la compañera Yailin, no podemos hacerlo en esta ley, porque los problemas que ella plantea son comunes a una diversidad de temas y tendrá que haber una legislación que estoy seguro que ya se está trabajando en un grupo de temas, tanto por el Ministerio de las Comunicaciones, el Ministerio de Justicia, que tiene que ver con la protección de datos, con el papel de las redes, etcétera, que tenemos que trabajar, porque son nuevos escenarios que tenemos que enfrentar. Y estamos de acuerdo que hay que hacerlo, pero no es desde la ley electoral, pues son diversidad de escenarios y de diversidad de problemas a los cuales se ataca desde esa red y tenemos que buscar soluciones. Y algunas también son tecnológicas, son prácticas. Tras el debate y de forma unánime, resultó aprobada la nueva ley electoral cubana, una norma que resulta la primera disposición jurídica que expresa el mandato de la Constitución. Resumiendo nuestro encuentro, como bien dijimos, existen las elecciones parciales. Estas elecciones parciales, mediante la Asamblea de Nominación de Candidatos, se elige y se nomina al candidato delegado a la Asamblea Municipal. Son publicadas las biografías y fotos de candidatos delegados en lugares públicos. Se elige al delegado por el voto directo y secreto. Se constituye la Asamblea Municipal del Poder Popular. Esta asamblea aprueba la candidatura que le propone la Comisión de Candidatura y es elegido el presidente y vicepresidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular. Y bueno, en las elecciones generales o nacionales, esta Comisión de Candidatura propone al precandidato a diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Esta Asamblea Municipal nomina precisamente a estos diputados por cada distrito electoral. Son publicadas las biografías y las fotos en lugares públicos por los distritos. Se lleva a cabo las elecciones de diputados en la propia la Asamblea Nacional del Poder Popular, que como ya dijimos anteriormente, son aprobados, elegidos y propuestos en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Se constituye la Asamblea Nacional del Poder Popular, se elige al presidente, vicepresidente y secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Ahora, nosotros queremos finalizar nuestro encuentro de hoy orientándole la siguiente actividad de estudio independiente. Ustedes deben estudiar la ley 127, es decir, la ley electoral. Pueden consultar también
el libro de preparación ciudadana para la defensa. Pero yo les recomiendo que consulten la ley electoral, la ley 127, ley electoral. Y en su libreta elaboren un texto, de la libreta de la asignatura, elaboren un texto que refleje los conocimientos que ustedes hayan adquirido sobre este documento. Lo discutan en clase y esto constituye una actividad sistemática y evaluativa, la cual va a formar parte de su sistema de evaluación, del sistema de evaluación de la asignatura. Estudiantes, les doy las gracias por su atención, me han brindado, y espero que en el próximo encuentro nos volvamos a ver para seguir hablando sobre la asignatura Preparación Ciudadana para la Defensa. Muchas gracias.